vincular la arquitectura con la ciudad. Para él los monumentos y los edificios simbólicos de lo público, o sea, de la arquitectura civil, dice, tenemos que volver a ser los monumentos civiles para todo el país. Si es el Auditorio Nacional, está representando al auditorio más grande a nivel nacional, país, no es cualquier cosa. Por eso tiene un escudo nacional y tiene hasta bandera, o sea, va reforzado con estos símbolos. Pero, ¿cómo está abierto? Quienes lo hayan visitado, tiene un vestíbulo extraordinario. Uno sube una plataforma y desde el vestíbulo, que es el lobby, está abierto. Uno en el lobby puede estar viendo la ciudad. Uno ve el Paseo de la Reforma, ve los edificios que están afuera. En los intervalos entre un concierto y los descansos, uno sale y uno está en la ciudad. No se sale por una reja, pero visualmente uno está en la ciudad. ¿Dónde estoy? Estoy en la Ciudad de México. O sea, no es un vestíbulo cerrado que está uno aislado y uno no sabe, puede estar en cualquier lugar. Y así tiene toda su arquitectura. Es una arquitectura que yo le llamaba porosa, que uno puede entrar, en la ciudad puede entrar. En el Museo Tamayo ustedes también entran, está en Chapultepec, pero no deja uno de ver que está en Chapultepec. Están viendo ustedes unas perspectivas de los árboles, de la vegetación. Sabe uno que está en un parque, o sea, no olvidó uno que estaba en el exterior. Hay otro centro comercial, un mixto, que también a lo mejor conocen, que se llama Reforma 222. Es un centro comercial, un departamento, unas oficinas, pero tiene un pasaje, recordad estos pasajes que tenía el centro de la ciudad y otros, uno entra en un pasaje. ¿Qué es atractivo? Por ejemplo, si vamos a Milán, el famoso Duomo en Milán, ¿no? Esa calle techada maravillosa que en Milán, uno pasa, es un pasaje comercial. Estos pasajes son fantásticos porque la ciudad se mete en esos lugares. Y en Reforma 222 lo que hace el Poder Museo de los Niños, en la calle, el paso de la Reforma se mete. Hagan de cuenta que el edificio es como una aspiradora que jala a las personas para que entren. Y es una calle interior. Todo eso es muy constante en su arquitectura. Y él quiso siempre darle un valor a los edificios públicos, que lo público fuera de la mejor calidad, que tuviera realmente un símbolo de lo civil, o sea, que el Estado mexicano o que el Estado tuviera una solidez, que se fuera un museo nacional que lo tuviera. Entonces esa es característica, ¿no? Y otra cuestión es que generalmente, hasta de broma le decían todo concreto, porque bueno, toda su arquitectura está hecha en concreto, ¿no? Y con el argumento de que va a ser más duradero, es decir, el concreto es la piedra del siglo XX, y son edificios que el mantenimiento es muy bajo. Si ustedes ven, todos están hechos en concreto, entonces no se van a tener que pintar, y se van a tener que resanar, es todo el mismo material. En el momento son más caros, pero con el tiempo se absorben. Entonces hay muchos temas polémicos en esto. Pero bueno, Teodoro González Dilo fue miembro del Colegio Nacional, un miembro muy distinguido. Su discurso de ingreso fue, la respuesta fue de Octavio Paz. El propio Octavio Paz decía que veía a Teodoro una de las personas más inteligentes que había conocido. No es cualquier loco. Pero él fue rebasando los temas de la arquitectura, que es algo que yo quiero rescatar en este libro. En este libro se rescatan 17 años de conversaciones que tuve con él. Son 4 conversaciones, pero durante 17 años y uno puede ver su evolución y su madurez, cómo va pensando cada vez en cosas más universales. Se va convirtiendo en un personaje más universal que le interesan otras disciplinas. Y ese es un poco el interés precisamente del saber, ¿no? del Colegio Nacional, o sea, donde se va decantando todo un conocimiento de diferentes disciplinas, ¿no? Donde están evidentemente las letras, la filosofía, la música, toda esta reflexión que nos debe acompañar a todos. No únicamente se dedica a la arquitectura. Él al final de su vida, y llega un poco a entrever en las últimas entrevistas, que le interesaba, ya no le interesaba tanto nada más que lo reconocieran como arquitecto, porque lo era, y era un gran arquitecto, sino como un ciudadano que estaba interesado en muchas otras cosas. O sea, en la música era un gran lector, era un gran conversador, en la música, en pasear, era un paseante grande. Se ejercitaba todas las mañanas con el deseo de poder caminar rápido. Él no obsesión por caminar rápido. O sea, porque la gente camina rápido en las ciudades porque tiene un destino, ¿no? Y su destino era ver arte o ver cuestiones. Y dice que no visitaba ninguna ciudad que no le interesara
pensar a que hubiera una creación artística de cualquier índole, que las ciudades comerciales no les gustaba. Comentó que jamás visitaría ni Puerto Las Vegas, una ciudad de cantidad naturaleza, pero que le interesaban todas las ciudades donde se podía gestar algo. Tijuana, como bien dijo bien José, desde luego que le interesaba, porque hay una creación, no es tanto lo que está materializado en las construcciones, que lo hay, sino lo que está pasando, no es el fervor. Siempre tenía esa curiosidad. Una vez que fuimos a Culiacán, lo que más le interesaba era obviamente ver el jardín botánico, no era ver una obra arquitectónica, ver la naturaleza y ver unas obras de arte que están en ese propio. Pero al igual le interesó ver, y eso siempre lo resalto, entonces le dije, ahora vamos a ver la tumba de Valverde. Estaba encantado viendo la tumba de Valverde, porque veía esa otra parte como antropológica. Entonces, muchas veces se tiene la idea de que los personajes son ajenos a cuestiones más de la vida cotidiana, y es todo lo contrario, se podría quedar fascinado con eventos de ellos. Entonces, este libro resalta todo eso, es como una intención para un público más amplio, porque son conversaciones muy ágiles, donde nos dicen cómo nos conocemos la ciudad, o cómo camina la gente en Nueva York. Que decían de donde había visto que las mujeres caminaban más rápido en el mundo era en Nueva York. Dicen, todas las neoyorquinas caminan rapidísimo. Dicen, porque están con un estilo. Y él, ya siempre muy joven y quería hacer ejercicio, dice, me ganaban caminando rápido y para mí era una frustración. ¿A dónde van todas estas mujeres caminando? Dice, sucede distinto de lo que pasa en Roma. En Roma la gente se va viendo más y va hablando no únicamente de lo que lo está viendo, sino de lo que le pasó a Roma, de cómo despejaron muchas construcciones alrededor del Coliseo. Dice, bueno, lo despejaron todo, pero era más interesante la intriga de llegar entre muchas construcciones y de pronto que se te abriera el Coliseo. O algo que es fantástico, por ejemplo, que un poco recalca este amor que tenía por el espacio público, por lo abierto, por lo comunitario, era que dice, ¿qué te gusta más de París? Más allá de las calles. Dice, no, lo que es fantástico, vienes caminando por el barrio latino y de pronto se te abre el Sena, se te abre todo ese espacio. Eso es lo maravilloso, que de los cerrados se te pueden abrir y se te abren espacios. Que tiene que ver con algo que sí lo llevaba en su obra. No sé si ustedes conozcan el edificio del Colegio de México, que es una institución cultural en el sur de la ciudad, sin duda una de sus mejores obras. Es un patio extraordinario, es uno de los patios más bellos que se ha hecho en México. Yo creo que ese y el del Museo Nacional de Antropología, el Colegio de México, son los mejores patios que se construyeron en el siglo XX. Extraordinario. Es un patio que reúne en diferentes niveles todos los centros de investigación. El Colegio de México pues, son centros de investigación sobre estudios asiáticos, demográficos, digamos, de América Latina, lingüísticos. O sea, tiene diferentes áreas. Hay investigadores de todo. Los especialistas en África, en Asia, en lingüística, en demografía. Y antes estaban en un edificio en la Ciudad de México, en la colonia Roma, un edificio vertical de 8 pisos. Y la gente no se conocía, porque entonces desde el 8º piso, los demógrafos estaban en el 5º y los asiáticos en el 8º. Dice que se conocían en el elevador, algunos que otros en el elevador se conocían. Dice, entonces el análisis fue de que no se conocían. Entonces, ¿qué propusieron en ese edificio? Un gran patio. Y en ese patio todo el mundo confluye. Entonces dice, ese patio generó que se creara una comunidad. Dice, de eso se trata, de crear comunidad. Entonces era alguien que estaba totalmente confundido en hacer espacios donde nos reuniéramos los ciudadanos. Y eso lo tenía mucho de un conocimiento muy profundo de la arquitectura clásica, ¿no? Por eso Europa nos llama tanto la atención, por eso las ciudades europeas son tan llamativas, porque está lleno de puntos de confluencia y su arquitectura está bañada por eso. Entonces, a lo largo de este texto vamos viendo muchas reflexiones en ese sentido. También habla de los tiempos, yo por eso le refiero de que están las famosas frases de que Roma no se hizo en un día, o todos los caminos conducen a Roma. ¿Cuántas reflexiones sobre las ciudades existen, hasta metafóricamente, ¿no? Lo hacemos. Entonces, él decía justamente que las ciudades se hacen con el tiempo. Si las ciudades se hacen con el
himnos y las hacen muchos ciudadanos y cada vez están rehaciendo, se hacen y se rehacen constantemente. Nosotros en México tenemos una tradición muy fuerte desde el Fuego Nuevo, cada 52 años, pues se rehacían, ¿no? Se rehacían los templos prehispánicos, se reconstruían capas sobre capas. Y es algo que nos es constante. Las ciudades todo el tiempo están haciendo. Ahora que veníamos acá y que pregunten por qué hacían la feria ahora aquí y no en el Secut y en otro lugar, la respuesta es porque el nuevo centro en Tijuana ahora está aquí, porque aquí hay mucha actividad, porque hay más población académica, porque está en la preparatoria de la mayor población en la ciudad, más de 4,000 estudiantes. O sea, todo esto no sucedía antes. Las ciudades están constantemente renovándose.